En muchísimos episodios, Alexis, hemos presentado diferentes modelos de coaching, pero también hemos dicho que el coaching es uno, que la esencia detrás de la disciplina es una. Sin embargo, se han generado modelos para facilitar el aprendizaje, para facilitar la puesta en práctica del coaching, y hoy hablamos justamente de otro de esos tantos modelos que existen. Así es un modelo bien conocido, sobre todo en Europa, ¿no? Creo que lo ha promovido por allá más hacia la influencia de la ICC, más que hacia acá al continente americano. Sin embargo, es un modelo, vamos a ver incluso similitudes con algunos de los que ya hemos conocido y que hemos explorado en estos episodios de Coaching al Día, y se trata de CLEAR. El modelo CLEAR. Así es. Desde San Antonio, Texas, ICLA presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figueroa. Comenzamos. Bien, entonces el modelo CLEAR es un modelo que está representado en 5 etapas. Habla de Contracting, Listening, Exploring, Action y Review. El modelo desarrollado por 2 profesores universitarios, 2 pensadores gerenciales, 2 autores especialistas justamente en el área del liderazgo y la gerencia, que son Peter Hawkins y Nick Smith. Sí, me parece un modelo muy pragmático en el sentido de que las fases que integra son no fases como que se tienen que completar una para que venga en consecuencia la otra, sino que es como que todas están de algún modo integradas, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a hacer un poco de spoiler, me adelanto. Cuando hablamos de listening es desde que comienza hasta que termina, y sin embargo aquí se considera como que una fase. Pero eso es lo que me gusta de este modelo, que quizás el hecho de que los autores hayan estado tan envueltos en estos temas de liderazgo, de diseño gerencial, de estrategias, buscaron un sistema que les permita un enfoque mucho más pragmático, más aterrizado de la práctica, ¿no? Sí, creo que claro, su experiencia, su background les permite entender cuál es la esencia de una sesión de coaching. Que una sesión de coaching no es una camisa de fuerza, que estamos atados a un modelo y que tenemos que hacer esto de esta forma, sino que entienden que es como un proceso continuo en el que se puede avanzar y volver un poco atrás para hacer ajustes y seguir avanzando. Entiende esa flexibilidad necesaria que debe haber dentro de la ejecución propiamente de la sesión, como dentro de la conversación misma, para ir adaptándose a los escenarios que van surgiendo dentro. Sí, bueno, veamos entonces en qué consiste este modelo. Como ya adelanté, son 5 fases, y como bien las dijiste también: Contracting, Listening, Exploring, Action, Review. Exploremos entonces cada fase. Sí. Recuerden también que si solamente estás escuchando el episodio, en el grupo de Telegram te vamos a dejar el material que estamos presentando acá para que te sirva de guía y de orientación. Contracting, Alexis, ¿de qué va? Bueno, Contracting tiene que ver con esos acuerdos iniciales de la sesión de coaching, ¿no? De qué vamos a discutir hoy. Bueno, incluso lo previo. ¿Sabes de qué trata la sesión de coaching? Vamos a hacer los acuerdos vamos a estar aquí durante 1 hora o durante 45 minutos. Te voy a hacer muchas preguntas. Lo que se dice fundamentalmente en cualquier sesión de coaching, que tiene que ver con lo que va a ocurrir en adelante, en qué consiste este encuentro que hemos hecho. Y pues por supuesto, ya cuando estamos hablando de coaching organizacional, este contracting es mucho más amplio, porque sí establece realmente un contrato con ese ente, la empresa, el ente contratante que sea, si requiere pues ya algo más formal. Correcto. Sin embargo, para efectos de la fase, yo diría que es este espacio donde nos ponemos de acuerdo sobre de qué va la sesión, de qué quieres hablar y hacia dónde vamos a dirigir esta conversación. Sí, correcto. Entendido dentro de la ejecución propiamente de la sesión de coaching, tal cual como lo planteas, entendiendo también que esta fase de acuerdo de coaching también involucra pasos previos al inicio del proceso, tal cual como lo mencionas en el caso del coaching organizacional y también en el caso del coaching personal, que se puede establecer, mira, van a ser
un conjunto de 5, de 6, de 10 sesiones. Vamos a tratar diversos temas, las sesiones duran tanto, como que darle también esa formalidad a cada uno de los procesos para que ambas partes tengan claro qué es lo que podría suceder, qué se hace si alguna de las dos partes no desea continuar con el proceso. Entonces, bueno, para eso está pensada esta etapa del contracting. Sí, qué bueno que mencionas eso de los paquetes de coaching, ¿no? Y otro spoiler, porque a partir de la segunda temporada, que comienza muy pronto, después del capítulo del episodio 50, vamos a arrancar la segunda temporada, vamos a estar hablando más de lo que es el negocio del coaching, el coaching como negocio, y pues algunas estrategias para rentabilizarlo. Entonces, en estos días investigando, leyendo, buscando información, veo como la tendencia cada vez más es hacia establecer paquetes de coaching más que convenir una sesión una por una. Que el negocio sea justamente la de definir un paquete de 6 sesiones, de 6 meses, de que se lleve un año de acompañamiento. Por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, bueno, muy alineado con lo que acabas de decir, con esta fase de contracting donde vamos a ponernos de acuerdo en que va desde la contratación general que hemos hecho del servicio hasta lo que vamos a hablar específicamente en estos próximos 45 minutos. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué te gustaría llevarte al terminar esta sesión de hoy? Por ejemplo, son preguntas claves. Sí, y luego nos movemos a la siguiente etapa, que es el listening o la escucha activa, pues que creo que está pues explícitamente acá hablado. Como coaches nosotros entendemos muy bien lo que es la escucha activa, la importancia de practicarla durante toda mi sesión. Hay un episodio completo que habla sobre la escucha activa, lo pueden buscar allí en el historial. Pero en esencia es ese proceso de estar presente en la conversación, de hacer calibración, de hacer rapport, de parafrasear, de hacer preguntas para clarificar si he entendido o si mi cliente me ha entendido. Y todo lo que sabemos que involucra escuchar activamente a nuestro cliente. Sí, como vemos, más que una fase, es un continuo. Correcto. La escucha activa, a pesar de que en este modelo se muestra como esta fase, quizás visto como que vamos a tener el encuentro y ahora te escucho, parafraseo para entender cuál es tu necesidad, qué es lo que quieres lograr. Sin embargo, esa definición de escucha activa tiene que sostener durante toda la sesión. Sí, si no podríamos hablar de coaching. No. Bueno, y luego vamos a la siguiente fase, que es la de exploración. Y aquí vamos justamente a entrar con esa batería de preguntas donde vamos a crear esos insights en nuestro cliente, donde vamos a revisar esas opciones, con qué recursos cuenta, qué opciones se ha planteado, qué alternativas ha recorrido ya previamente que no le han resultado y cuáles cree que pudieran funcionar y que no se ha atrevido a hacerla por alguna u otra razón, que le ha impedido justamente irse por ese otro camino. Entonces es eso, empezar a mover al coachee a través de las preguntas, ¿no? Sí, es ese proceso mediante el cual nuestro cliente llega con una situación determinada y veamos esta situación como una fotografía tamaño estándar. Y a través de la exploración lo que hacemos es que esa fotografía que tiene el cliente de su situación actual se convierte en una fotografía panorámica. Es decir, que haya una mejor comprensión de la situación que está viviendo. Sí, es como la guía que te agarra esa fotico así chiquita y te rellena todo el espacio restante. Sí. Algo así. Entonces es justamente ampliar la comprensión. ¿Para qué? Para que entonces en la siguiente fase del proceso, que es la acción, el cliente tenga, una vista amplia de su situación, una comprensión profunda para poder decidir mejor cuál es el rumbo, cuáles las acciones que va a ejecutar para moverse hacia la situación deseada. Sí, vemos cómo esta fase de acción, y tiene que ser así, obviamente común en todos los modelos de coaching, porque sin acción no hay resultado. Es uno de los fundamentos del coaching, ¿no? Sin acción no hay cambio. No hay cambio de resultado. Aquí vemos cómo este modelo muy parecido, revisando los que ya hemos visto anteriormente acá en Coaching al Día, creo que el que más se parece es el modelo Oscar con C. Oscar con C, sí. Oscar con C. Tiene
sea, es bastante similar, e incluso en las dos últimas etapas son las mismas, acción y review, que es la revisión de cómo va ese proceso de coaching, ¿no? Y cómo va el coachee avanzando sobre ese plan de acción que ya se ha propuesto durante la sesión. Si tú estás escuchando que decimos Oscar con C y no entiendes de qué se trata, es porque hay un modelo que se escribe Oscar con K, y eso significa que no has escuchado los episodios anteriores, así que vete y busca por allí los dos modelos. Vamos a dejar las dos tarjeticas por aquí. Y bueno, pues luego viene la fase de revisión. De revisión, justamente, ¿qué es eso? Bueno, y esa fase de revisión, tal como la vimos también en los modelos Oscars, se puede considerar como una revisión para el inicio de una sesión a partir de la segunda, o en el interín entre sesión y sesión. O sea, es el seguimiento, es cómo vas avanzando en el plan, es qué indicadores tienes actualmente que te dicen que vas en buen camino, que has ido logrando esos objetivos que te has venido planteando, que justamente no has alcanzado hasta ahora, que te ha impedido hacerlo y cómo puedes reajustar entonces esa dirección para lograr el resultado. Esa es la fase de revisión, y como decía, obviamente no se puede hacer en la primera sesión, porque en la primera sesión no hay ningún plan de acción, pero en el interín entre una sesión y otra se podría hacer esta revisión, o al inicio de las siguientes. Cuando venga la segunda sesión o la tercera. Claro, depende. Digamos que la costumbre es que entre sesiones siempre hay una llamadita por allí para saber cómo va todo. Pero bueno, dependerá de los acuerdos que hagan el coach y el cliente. Sí, muy bien. Ahora, te voy a comentar algo, creo que no lo había comentado antes. Estudiando coaching de salud, una de las mentoras decía que el coach no debería llamar al coachee entre sesión y sesión, porque puede propender a generar cierta dependencia de ese coachee, de que tú tienes que estar ahí encima empujándolo para que logre el resultado. Que si eso estás haciendo como coach, entonces no estás haciendo un auténtico trabajo de coach, que es el de despertar la autorresponsabilidad, que realmente el coachee tome conciencia, tome el control de su vida y de sus acciones sin necesidad de tener a alguien que lo esté empujando, ¿no? Y ella decía, si no estás haciendo eso, de enseñar o de empujar desde un principio, más bien en la sesión, a tu coach a que tome control, sino que tienes que darle empujoncitos a mitad de semana, pues no estás haciendo el trabajo adecuado. A mitad de semana me refiero entre sesión y otra, ¿no? Teniendo una sesión semanal, por ejemplo. Claro, yo creo que es cuestión de estilos también. Comparto totalmente el tema de que el coaching no es para crear dependencia. De hecho, eso creo que es lo maravilloso del coaching, y porque muchas personas lo buscan por los resultados que genera. Pero obviamente el coaching tiene un punto de inicio y un punto de fin, que es, bueno, el número de sesiones que se establecen en la fase de acuerdo o de contracting. Ahora, nuestra responsabilidad como coach es ir generando justamente ese momentum e ir transfiriendo toda la responsabilidad de las acciones, para que cuando termine el proceso la persona sí sea capaz de ejecutar y de seguir y de autorregularse. De repente varía de acuerdo a las características, a la personalidad del cliente. Habrá personas que a los inicios del proceso requiere un poco más de seguimiento, pero sí, en cierta forma, como coaches, nuestra responsabilidad es que en la medida que vamos avanzando en el proceso, pues cada vez esa persona requiera menos seguimiento, para que al final de las sesiones planteadas la persona siga su camino. Sí, tome responsabilidad y siga su camino. Claro, depende mucho del cliente, y yo creo que depende también de ese feeling que a uno le dé con el mismo cliente, hasta donde es necesario como que hacer ese chequeo intersesión. Mira cómo va, cómo te puedo ayudar de pronto a adelantar una conversación. Pues esas cosas pueden ayudar muchísimo a mantener en buen camino ese coaching. Y también entender que muchas veces una buena patada en el trasero desbloquea esas ganas y hace ese cambio de switch en el cliente, para que de una vez asuma responsabilidad y ejecute las acciones que debe ejecutar.
Entonces, bueno, es una mezcla quizás de preferencias del coach, de estilos del coach y de personalidad y estilos del cliente. Así es. Bueno, ya hemos revisado las 5 fases que comprende este modelo. Creo que es bastante claro, especialmente cuando ya tenemos el trasfondo de haber revisado otros, los modelos que ya hemos atendido en este podcast. Y como siempre, dejarles un modelo de las preguntas las preguntas que clásicamente se aplican en cada una de estas fases, ¿no? Sí, la esencia de este material, que pues lo vamos a revisar muy brevemente. Recuerden que se los vamos a dejar íntegro en el grupo de Telegram y que se pueden unir buscando el link acá en las notas del episodio. La esencia es que ustedes comprendan aún más cuál es el modo de pensamiento que nosotros buscamos inducir en el cliente. Entonces dejamos algunas preguntas que son guías, que son orientativas. No es que estas son las preguntas que hay que hacer. Es para entender más o menos cómo estructuramos las preguntas en cada una de esas etapas. Entonces, exacto, y la relación que tienen justamente las preguntas con las fases, ¿no? Bueno, veamos, en la fase de contratación, contracting, que es justamente esta donde establecemos ese acuerdo entre el coach y el cliente sobre los objetivos, las expectativas, responsabilidades de ambas partes, etc. Preguntas tipo, ¿cuáles son tus principales objetivos o resultados que te gustaría lograr a través del coaching? A través del coaching o más bien en esta sesión. Claro. Sí, depende obviamente, cuando estamos en la fase inicial de la contratación, que no hemos llegado a un acuerdo, pues obviamente, mira, ¿qué es lo que te gustaría lograr? Exacto. Para nosotros primero saber si el cliente tiene unos objetivos que son smart, realistas, alcanzables, específicos. Claro. Y pertinentes con el coaching, ¿no? Sí, también, que son temas que atañen al mundo del coaching. También saber si nosotros como coaches tenemos las habilidades para nosotros trabajar esos temas con el cliente. Exacto. Entonces, bueno, una pregunta tipo para que entendamos cómo es ese proceso de exploración en cada una de las etapas. Luego viene la fase del listening, que aquí pues más que preguntas es saber que debemos mantener una atención plena, que nuestro enfoque es en el cliente, que debemos apagar todas las distracciones que tengamos en nuestro entorno. Sabemos cómo manejarnos con el tema de los juicios, porque ya hemos hablado de eso, tenemos un episodio completo hablando del tema de los juicios. Sabemos que pues nuestras preguntas deben ser abiertas y reflexivas, y parafrasear y espejar y calibrar, y todo este proceso continuo que involucra estar escuchando activamente a nuestro cliente. Sí, de hecho tenemos por ahí también un episodio de rapport. Entonces invitamos también a ver ese episodio de rapport porque está muy relacionado con esta fase. Es justamente entrar en sintonía con el cliente, es mantener ese espacio de confianza al mismo tiempo que escuchamos y, como bien nos has dicho, un continuo durante toda la sesión de coaching. Sí, y nos movemos entonces a la etapa de exploración, donde pues las preguntas van orientadas a que, recuerden, el cliente amplíe la mirada que tiene sobre su situación actual, a que la comprenda de mejor forma. Por ejemplo, pedirle que describa cómo esa situación que está viviendo lo está afectando actualmente, para que aterrizarlo, para que comprenda aún más cuál es el impacto de la situación actual, de esta situación que está viviendo, de lo que es las fuerzas externas que están allí atacándolo en su presente. Sí, estas preguntas clásicas del coaching, los para qué quieres lograr ese objetivo, o el qué te lo impide, qué te impide lograr ese resultado, o qué te ha impedido hacerlo hasta ahora. Ese tipo de preguntas clásicas del coaching son justamente las que tomamos como batería en esta fase de exploración. Sí, y también recordemos que en esta fase de exploración buscamos generar insights. Entonces, muchas veces vemos que un cliente nos llega en modo víctima. Entonces, bueno, nos toca tumbar esa mirada, cambiar esa perspectiva con las preguntas que pertinentemente estén asociadas a esto, o inclusive usando algún otro recurso, alguna otra herramienta que conozcamos y que pueda apoyar en ese objetivo de cambiar la mirada, de cambiar la perspectiva y de generar insights. Muy bien. Bueno, y ya vamos a la penúltima fase, la acción, plan de acción. Que es eso, es definir cuáles son esas acciones
concretas, realistas, que el cliente va a tomar en adelante para lograr esos objetivos, ¿no? Y poner al cliente que las escriba, que se comprometa con las mismas preguntas como cuáles son los pasos específicos que vas a tomar para avanzar hacia ese objetivo que te has planteado, una vez que ya ha clarificado ese escenario, que ya ha visto evaluado opciones, que está consciente de los recursos con los que cuenta o de los que puede obtener justamente a través del plan de acción y que les hace falta para lograrlo, ¿no? Sí, pues todo ese proceso de acompañamiento en la creación del paso a paso para que el cliente pues ejecute, se mueva y haga los cambios necesarios luego de la conversación. Y finalmente la etapa de review, que como bien lo mencionaba Alexis, puede ser un proceso que se realiza entre sesiones o dependiendo del estilo de coach, del coach, como el caso que mencionaba, que dice esta persona que no debemos hacer seguimiento entre sesiones porque no estamos cumpliendo nuestro rol. Bueno, dependiendo de tu estilo como coach, el seguimiento o este review lo puedes hacer en 3 sesiones o es la etapa inicial de la segunda y las sucesivas sesiones. Es decir, cuando el cliente llega a la segunda sesión, podríamos hacerle una pregunta muy típica en esta etapa, como ¿qué avances has logrado desde nuestra última conversación? ¿Cómo te sientes al respecto? Entonces, bueno, es una fase buenísima para justamente celebrar esas pequeñas victorias, ¿no? De los avances que ha tenido, que ha conseguido, es darle ese empuje que consiga dentro de sí mismo la inspiración desde el logro, haber logrado 3, 4, 5, las que sean las pequeñas cosas que haya podido conseguir durante ese tiempo. Creo que lo va a motivar a mantenerse en ese camino, pues, para lograr un resultado ya más definido. Y bien, esta es la esencia del modelo Clear. Como pueden ver, pues mantiene también esa esencia de lo que es una sesión de coaching. Y como muchos otros modelos, pues cada uno presenta su forma de llevar a cabo la ejecución de los procesos. Y si tú conoces algún otro modelo, pues nos gustaría que nos comentes, que lo escribas acá en los comentarios para ver si en un próximo episodio hablamos de este modelo. Bueno, nada, invitarlos a revisar. Aquí tienen bastante material de estudio. Está muy interesante ya lo que hemos logrado construir hasta ahora, porque tienen modelos de coaching desde los más clásicos como el Grow hasta modelos poco conocidos como el Oscar con K que hemos mencionado. Entonces ahí tienen pues una variedad de esquemas, de modelos que pueden utilizar como referencia, como material de instrucción también. Nuestro canal está abierto para que lo utilicen de ese modo si así lo desean. Y bueno, igual, abierto nosotros a ser contactados. Estamos en el grupo de Telegram para que tengan toda esta información y pues para compartir con ustedes. En el grupo de Telegram tienen una cantidad inmensa de material, que como bien lo dice Alexis, sirve para el estudio, para el repaso, etcétera. Y si ustedes que están comenzando a escuchar o a ver este podcast desde este episodio, que es cerca del 50, no sé qué exactamente, 48 o 49, no estoy seguro. Si te vas y desde el episodio 1 y consumes toda esta información que hay allí, mira, esto es casi una certificación en coaching. Lo que te faltaría sería la práctica. Eso. Lo que te faltaría es practicar. Contrata unos servicios de supervisión de coaching, pero si tú consumes todo este material, vas a tener casi todo el contenido teórico que necesitas para hacerlo. Sí, bueno, y con esto motivarte a que si no estás aún estudiando coaching, de pronto sea una alternativa para tu vida, considerando que es un modelo de negocio cada día más rentable, en amplio crecimiento, y como les decía, eso es lo que vamos a estar abordando especialmente en la segunda temporada. Y bueno, hasta aquí el episodio. Nos despedimos. Nos despedimos. Bye.